tardes a todos. En nombre de la Sociedad Teosófica les doy la bienvenida a esta charla de Miguel Ángel Batet. Y para presentarlo vamos a escuchar a Martín Paz, de Rosario, que nos va a comentar acerca de Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto para mí presentar a Miguel Ángel Batet. Es un miembro de la Sociedad Teosófica desde hace más de 60 años. En 1957 ingresó a la sociedad siendo hijo y nieto de teósofos. Arzobispo de la Iglesia Católica Liberal para Argentina y Uruguay, ha dado cursos y seminarios sobre cristianismo esotérico, las escuelas de misterio y la tradición gnóstica del cristianismo primitivo, así como la historia y estudio de los rollos del Mar Muerto. Dio conferencias en Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia. El segundo objetivo de la Sociedad Teosófica está orientado al estudio comparativo, y en esta línea Miguel Ángel ha realizado un estudio profundo de las religiones actuales y las religiones pretéritas, como así también de la simbología universal y su implicancia en la representación a nivel cosmogónico y humano. Entonces, los dejamos con Miguel Ángel. Muchas gracias, Martín. Adelante, Miguel Ángel. Y, recordamos que al final vamos a tener unos minutos para hacer preguntas, tanto las personas que están en el Zoom como los que nos están siguiendo por Facebook, y lo vamos a recordar enseguida. Muchas gracias, Martín. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, queridos amigos. Antes de empezar propiamente con el tema, quiero rendir homenaje, porque en el día de hoy, 130 años atrás, nos dejaba esa alma extraordinaria y maravillosa que fue Elena Blavatsky. No sin estar exento del tema, pero no precisamente hoy, sino el próximo sábado, voy a leer algo que ella dice con respecto a la evolución del simbolismo en el tomo 3 de la Doctrina Secreta. Ella dice: el estudio del significado oculto en cada una de las leyendas religiosas y profanas de cualquier nación, ya sea grande o pequeña, y especialmente en las tradiciones del Oriente, ha ocupado la mayor parte de la vida de la que estas líneas escriben. Ella es de los que poseen la convicción de que ninguna fábula mitológica, ningún suceso tradicional de las leyendas de un pueblo ha sido en tiempo alguno pura ficción, sino que cada una de semejantes narraciones encierra algo que verdaderamente es histórico. Es histórico. En esto difiere la autora de aquellos mitólogos, por grande que sea su reputación, que no ven en cada mito más que la confirmación de la herencia supersticiosa de los antiguos, y que creen que todas las mitologías han tenido su origen en los mitos solares y se basan en los mismos. Con el tema de la simbología en el ámbito religioso, que nos ayuda a la comparación de una religión con otra, lo vamos a ver el próximo sábado. Entrando en el tema propiamente de hoy, que es ver las religiones en su esencia comparativa, viene a mi memoria un hecho que es fantástico. Ya muriendo Juan XXIII, las últimas palabras de él fueron, llamando a su secretario, Padre Lori, así se llamaba el secretario del Papa Juan XXIII, he dedicado toda mi vida a tratar de unir a los cristianos entre sí. Ahora tratemos de que haya diálogo entre todas las religiones. Esto es lo que traerá paz al mundo. Y ahí murió.
con estas palabras, que evidentemente son muy significativas por el hecho de que es lo que ha venido haciendo la sociedad teosófica o proponiendo, y tal cual lo proponen parte de su segundo objetivo, fomentar el estudio comparativo de la religión. A muchas personas nos llama, y les puede llamar la atención, ¿por qué no dice las religiones? Sino de la religión. Porque la religión está compuesta de las religiones. Este es un hecho que hay que verlo muy sutilmente, porque cuando decimos hay una religión, entonces, evidentemente sí. Esto también lo vamos a ver casi al final de nuestra disertación de hoy, que en realidad hay una sola religión, no hay varias. Y para poder entender el fenómeno religioso de las varias religiones, es necesario recurrir a su origen, a cuál es realmente el origen y el objeto de las religiones. Para muchos pensadores, fuera del ámbito de la sociedad teosófica, aún en el ámbito político, la religión no es más que un fenómeno humano. Para muchos estudiantes de teosofía no es así. No es un fenómeno humano, sino que es un medio de expresión de algo superior. ¿Cuál puede ser el objeto de las religiones? Annie Besant, en su extraordinario libro El cristianismo esotérico, dice que la primera cuestión que tenemos que plantear es la siguiente. ¿Cuál es el objeto de las religiones? Se dan al mundo por hombres más sabios que la masa humana, a la cual se dirigen con el objeto de apresurar su evolución. Ella en esta parte de este libro dice que podemos ver el origen de las religiones bajo la óptica de dos grandes escuelas de pensamiento, que obviamente están opuestas entre sí. Ella primero de todo va a hablar de la escuela mitológica, la que ve a las religiones simplemente como un mito. Y los mitólogos dicen, o han dicho, en gran parte de ellos, que el origen de las religiones es la ignorancia humana. Y entonces desarrollan en parte una teoría muy compleja para demostrar el origen de las religiones, de que, por ejemplo, cuando el hombre muy, pero muy primitivo no sabía qué ocurría a su alrededor, vio que en un momento dado algo que caía del cielo salpicaba su cuerpo y le producía frío. Obviamente era la lluvia. O que había fenómenos fuera de él que también le producían miedo, por ejemplo, los relámpagos, los cambios climáticos. Vio que de repente todo se oscurecía y al otro día todo estaba claro. E intentó querer cambiar esas cosas. Siempre recordemos bajo la óptica de esta escuela de pensamiento, que es muy importante en el estudio comparativo de las religiones. Y entonces quería cambiar todas estas cosas y no podía. Entonces, según los pensadores
de esta escuela surgió el primer tótem. La primera acumulación de algo que hizo que el hombre de aquel entonces pudiera creer que al observar eso que él había creado, a lo mejor una piedra, colocándola encima de otra piedra, podía con eso cambiar las cosas. Y a lo mejor las cosas cambiaron, opinan los mitólogos de esta escuela. A lo mejor las cosas cambiaban, pero era por producto de la naturaleza, no por la piedra encima de otra piedra que ellos habían colocado. En contraposición, quizás no es lo correcto decir en contraposición, en la orilla opuesta a esta escuela está la escuela gnóstica mística, a la cual Anies Besant dice: por otra parte, si la enseñanza es apropiada a personas de poca inteligencia, resulta intolerablemente grosera e ingesta para el filósofo, al paso que la que redimiese al criminal, a fin de que cada cual pudiera lograr una vida más elevada, surge entonces un sistema más elevado. Y ningún tipo o grado debe ser sacrificado al otro. La religión debe ser tan graduada como la evolución, porque de lo contrario no podrá realizar su objetivo. Preséntase luego la cuestión siguiente: ¿de qué modo tratan, de acuerdo a la escuela mística, las religiones de apresurar la evolución humana como objetivo? Las religiones se proponen desenvolver la naturaleza moral y la intelectual y ayudar a la naturaleza humana a desarrollar. Considerando al hombre como un ser complejo, procuran tocar cada punto de su constitución y por lo tanto buscar mensajes propios, para lo cual enseñanzas adecuadas a los seres humanos más diversos. Así pues, las enseñanzas deben adaptarse a las mentes y los corazones a los que se dirigen. Si una religión no alcanza y domina la inteligencia, si no purifica e inspira las emociones, fracasa en su objeto respecto a las personas interesadas. No solo se dirige de este modo a la inteligencia y a las emociones, sino que trata, como se ha dicho, de estimular el desarrollo de la naturaleza espiritual. Ahora bien, la pregunta que nos puede surgir en la mente es si, de acuerdo a esta escuela mística y evolucionista, el origen de las religiones se adapta a la evolución de a quienes en masa se da, alguien las tiene que traer, alguien las debe presentar, debe ser el producto, su nacimiento de algo o de alguien. Entonces, vamos a hablar casi al final de la disertación sobre qué son los maestros constructores de las religiones y por qué el nombre de maestros constructores y en qué podemos basar esta terminología. Si podemos dar crédito a lo que opina esta escuela, de que el origen de las religiones no es la ignorancia humana, sino la presentación de
grandes maestros que de tanto en tanto aparecen en la historia de la humanidad, es fácil deducir que las religiones todas producen el efecto de ser una herencia de una herencia mucho más antigua. Viendo el mundo de las religiones, tomemos la más antigua que apareció en este periodo de la historia de la humanidad de la Tierra, el hinduismo. Con 10.000 a 11.000 años demostrables a través de sus escrituras primeras de aparición en la Tierra. Y en la historia de la humanidad y del hombre, que son 11.000 años. Nada. Inmediatamente paralelo al estudio de un sistema religioso, en el hombre surge irremediablemente el estudio del continente donde se desarrolla la raza a la cual se le dio esa religión y lo racial. Por lo tanto, en la historia de la humanidad, 11.000 años, que es cuando más o menos demostrablemente, aunque hay pensadores que opinan de que es mucho más antiguo, de la aparición del fenómeno ario en la India. Se supone que para ese pueblo primitivo del fenómeno ario en la India aparecieron los primeros atisbos de lo que sería después el hinduismo. Sin embargo, para opiniones que piensan que la antigüedad de la Tierra es totalmente diferente, que la ubicación de los continentes tal cual se está dada ahora es totalmente diferente, y que el sistema racial es también totalmente distinto. Entonces vemos que el hecho de que, como dice Agnès Besant en el capítulo 2 del cristianismo esotérico, el fenómeno religioso es un fenómeno que acompaña a la evolución humana, es un fenómeno de adaptación al fenómeno racial. Y siempre, y este es uno de los motivos que lo vamos a ver el 22, este es uno de los motivos muy fuertes que se utiliza en los estudios de esta escuela para comparar un sistema religioso con otro. La vida de esos grandes expositores que traen una enseñanza adaptada a la mentalidad de ese pueblo. Y esto, mirándolo desde el punto de vista racial, se ha dado en la historia de la humanidad siempre. Aún se supone en sistemas pretéritos de aparición de una civilización. A lo mejor en continentes que ya no están. Pero sí que quedan demostrables medios de ver que sí existieron. Ahora no vamos a entrar en detalle porque no es el tema de esta disertación, si existió o no existió el fenómeno de Atlantis. ¿En qué parte puede haber estado, continentalmente hablando? Ya ha habido muchísimos estudios y esta escuela mística que afirma que las religiones sí tienen un único origen y que son la presentación de esos grandes hombres espirituales
que aparecieron de tanto en tanto a distintos sistemas raciales que aparecieron en el mundo. Por ejemplo, si realmente existió Atlantis y si realmente esta teoría de que fue una gran civilización diseminada sobre gran parte de donde está hoy el océano Atlántico, el Mediterráneo, y nuestra América sería hija heredera de aquella gran civilización, vemos entonces que los pueblos que poblaron esa gran civilización tienen que haber tenido también sus grandes religiones, sus sistemas filosóficos y sus sistemas de enseñanza y grandes maestros que las dieron al mundo. Hay ciertas ideas en esta escuela de que cuando uno recurre a investigar la historia del Egipto antiguo, se encuentra anonadado de que hay dos historias de Egipto, que podríamos bien decir el Egipto ario y mucho antes, en una antigüedad que quedaríamos perplejos, el Egipto atlante. El Egipto atlante, investigando sus fenómenos simbólicos y religiosos, geográficamente ahora lo separa un océano de lo que es el norte de América Central, del sur, perdón, aproximadamente a donde está Perú. Se supone que en aquel entonces eso no era así, que había una plataforma continental y que esa plataforma continental unía ambas partes. Bueno, ¿en qué podemos basarnos para afirmar esto? Que había símbolos religiosos que se repiten en la historia religiosa del antiguo Perú. Se puede demostrar en lo que se supone era la ciudad sagrada de los incas y la capital del imperio de Egipto. Ese símbolo era un disco solar. Y vaya, por eso hablé de las herencias, de una herencia mucho más antigua. Tenía grabada una cruz de brazos iguales que tocaba todas las puntas de ese disco. Y se sacaba en ocasión del nacimiento de un solsticio, cuando iba a dar comienzo otro equinoccio, cuando el solsticio terminaba y daba comienzo al equinoccio. Esto es algo fantástico, porque evidentemente ambos pueblos tenían los mismos símbolos religiosos, y ahora nos vamos a detener para ver cuáles eran los símbolos de egipcios y cuáles eran los símbolos que se repetían en Egipto, entre los incas, o no sabemos cuál primero, cuál otro o cuál mismo tiempo. Evidentemente, el sistema religioso era el mismo. La gran religión de ambos pueblos era la misma. Entonces, esto nos lleva a pensar, el gran maestro que trajo esos sistemas religiosos también fue el mismo. Es muy posible que el origen de las religiones nos lleve a la consideración de las grandes escuelas de misterio. Hoy, para poder observar el origen de las religiones y su evolución con el tiempo que se constituyeron en una religión, debemos recurrir a la antigüedad
de las escuelas de misterios. ¿Qué quedó de las escuelas de misterios del Antiguo Egipto? ¿En qué se convirtieron? Algunos egiptólogos, y que en cierta medida responden a la escuela mística de ver las religiones, dicen que en Egipto había 3 grandes religiones, mejor dicho 4, porque había 2 que eran o preparaban al hombre para lo mismo, pero observaban la divinidad de 2 aspectos diferentes. Estas grandes 4 escuelas de misterios que se convirtieron para los egipcios en sus 4 grandes religiones fueron las religiones de los misterios de Osiris, de Isis, de Horus y de Serapis. ¿Cómo entraba el pueblo en estas religiones? Acá nos encontramos otra vez con el fenómeno de por qué vinieron las religiones al mundo para adecuar la evolución del pueblo a quienes eran dadas, de acuerdo a la evolución de quienes estaban en ellas. Se dice para estos estudiosos que la religión de Isis era la más popular, que en masa el pueblo entraba a los misterios de Isis y ahí se le revelaba en sus recintos sagrados que no eran tan secretos, en el caso de los misterios de Isis, el misterio del nacimiento virginal de la divinidad. Fenómeno que, como vamos a ver el 22, se repite una y otra vez en distintos sistemas religiosos, separados por miles de años geográficamente entre sí, pero unidos por el mito, la leyenda y la alegoría. Así que el mito o enseñanza central de la religión de Isis era el nacimiento virginal de la naturaleza. Para ellos, Isis, por eso era la gran madre, la gran Madonna. Y por eso se supone que esa herencia de una herencia mucho más antigua llegó hasta el cristianismo. Y muchísimas de estatuas de la Virgen, en realidad, son estatuas de Isis. La historia de las famosas vírgenes negras de París son historias de vírgenes egipcias, de Isis. La presentación, inclusive, de un símbolo que se presenta a la Virgen María, coronada con una diadema de estrellas y con una serpiente en sus pies, era como solía representársela en uno de los símbolos a Isis. ¿Casualidad? Están separadas por miles y miles y miles de años, una leyenda de otra, un símbolo de otro. No herencia de una herencia más antigua. Ni hablar cuando el ser que transitaba por los recintos internos, que vuelvo a repetir, no eran secretos, de los misterios de la religión de Isis, podía recurrir y golpear los portales de los recintos de los misterios de Horus y también de Serapis. En ambas grandes escuelas de misterios se encontraban con el misterio de la vida. Y cuando el candidato reunía las condiciones necesarias, se le revelaba vía hierofante la verdadera naturaleza interna de la vida. Y para poder llegar
a ese misterio él debía dar prueba de que realmente él dominaba su naturaleza, sobre todo su naturaleza emocional. Muy pocos, algunos, reunían las condiciones necesarias para enfrentarse en los misterios de la osirificación o los misterios de Osiris al misterio de la vida y de la muerte. Ahí descubría él cuál era el verdadero sentido de la muerte, que era la culminación de la verdadera iniciación. Y ahí se le descubría la inmortalidad. Bueno, estos se supone fueron, a grandes rasgos y muy rápidamente, las grandes escuelas y religiones del antiguo Egipto, que también existieron en el Alto Perú. Y ni qué hablar cuando, a través de los sacerdotes o hierofantes de la osirificación, encontramos por primera vez el mito de la leyenda del pan y del vino. Mito o realidad subyacente de una divinidad superior en ellas. Bueno, todo esto lo vamos a hablar el 22. Evidentemente, estas religiones que fueron dadas a un Egipto pretérito y que lo dieron al Egipto posterior, este Egipto posterior, que es el Egipto ario, ¿a quién lo dio? A las escuelas iniciáticas de los judíos que estaban sirviendo al pueblo egipcio. Porque según la señora Blavatsky, Moisés no fue un liberador físico de su pueblo, sino que fue un iniciado. Ella en su otra gran obra, Isis sin velos, da hasta el nombre de quien inician los misterios egipcios, a Moisés. Y ahí es muy fácil deducir que Moisés se encontró con los misterios de la osirificación. Y el por qué, desde épocas pretéritas y remotas, los egipcios consideraban sagrado al Nilo. No era porque era un capricho geográfico, no, era porque ese rito de osirificación que se celebraba una sola vez en el año, se consagraba el panásimo y la ambrosía sagrada, y luego de que comulgaba de él el sumo sacerdote, el faraón, porque el faraón en el Egipto de aquel entonces cumplía una doble función, de ser transmisor de las enseñanzas sagradas al pueblo y al mismo tiempo el gran legislador. Entonces, luego el pueblo, los otros sacerdotes, podían comulgar y lo que sobraba se tiraba al sagrado Nilo. Por eso lo consideraban los egipcios sagrado al Nilo. Los hebreos que estaban, sí es cierto, en cautiverio, porque no los dejaban salir, en este Egipto Atlante, y ya casi en las postrimerías de aparecer el Egipto ario, con la construcción de las pirámides que nosotros conocemos, a través del primer gran faraón ario que se conoce, que se llamó Menes. Uno de quienes se le atribuyen la gran pirámide, con todo el misterio que eso conlleva. Este pueblo que estuvo aparentemente en cautiverio en este Egipto Atlante ario, recibió el misterio de la osirificación y lo convirtió en el Pesaj.
la celebración de la Pascua judía. Herencia de una herencia más antigua. ¿Y quién tomó el Pesaj y lo reformó y nos lo dio hasta nuestros días? Que se reunió para celebrarlo, pero no lo celebró, sino que lo reformó Jesucristo en la última cena. En aquel atardecer de ese glorioso día de Jerusalén, los discípulos miraban atónitos lo que el Maestro estaba haciendo, o el discípulo Jesús con Cristo en él. Este es otro de los grandes misterios del cual vamos a hablar el 22. Tomó el pan y aquella copa y no celebraron la osirificación o el Pesaj, sino que él les dijo que era él. Y a partir de ahí ese rito quedó modificado. Dicen algunos pensadores, que los discípulos se miraban atónitos entre sí. ¿Qué estaba haciendo? Él tuvo que un poco instigarlos a que comieran de esos elementos y bebieran de esa copa. Pero el uso de esa copa también pasó a ser parte de las alegorías de aquellos ritos que unen a religiones antiguas con sistemas religiosos modernos. Adentrándonos en el misterio de la simbología, vemos que en la antigua Persia ya existía un rito que utilizaba panásimo y la ambrosía sagrada en una copa, que eran los grandes misterios en Persia, llamados los misterios de Mithra. Estos misterios tienen tanto de similitud con los sistemas religiosos más modernos, sobre todo con el Islam y con el cristianismo, que nos quedamos atónitos. Estudiando los misterios de osirificación, de los misterios de Mithra, estudiando su templo, vemos lo que eran sus templos, que eran pequeños, que le daban el nombre de Metatreum. Se dicen que los misterios de Mithra estaban graduados por órdenes o grados, y que estaban compuestos de 9 grados. Se ingresaba como un estudiante o aprendiz, se iba avanzando en ellos hasta que algunos llegaban al 9º grado, donde se le denominaba el Pater Patrorum o el Gran Hierofante, y él podía transmitir los demás grados al resto de los miembros de esa gran religión, que fue una escuela de misterios. Es también muy notorio y fantástico ver cómo eran los Metatreum. El altar, que era un cuadrado o un cubo perfecto, estaba en el centro del templo, montado en una especie de aparato que lo hacía girar. Y la cara que quedaba mirando el oriente del templo, donde estaba el que presidía las asambleas, tenía siempre el solsticio o el equinoccio que se estaba celebrando en ese momento. Y en todos estos 4 solsticios o equinoccios siempre aparece la figura de Mithra, como un niño desvalido recién nacido,
como un joven tirando un carro con espigas de trigo y uva en sus manos, y en los otros va apareciendo luego como un gran ser que tiene de personas a su alrededor, podríamos decir bien discípulos, y al final de todo, cuando él aparece muerto. Y aquí nos encontramos con otra de las grandiosidades del misterio. Él aparece clavado dentro de un círculo. ¿Qué hay en la historia de las religiones, por favor, cuando las estudiamos con esta herencia? Que sea nuevo, que apareció por única vez en la historia de la humanidad. Nada, porque todo se toma de algo mucho más antiguo, de una herencia sagrada mucho más antigua. Bien podríamos decir de un maestro fundador de religiones que lo transmitió a otros. Entonces, nos encontramos con otro fenómeno que es el misterio de la caverna con una virgen dentro de ella. En la historia de los nacimientos de todos los héroes de todas las religiones o de los maestros constructores de religiones, siempre se nace de una virgen. Y por lo tanto estamos ante un mito. La mitología del nacimiento virginal. En el caso de Mithra, aparece una caverna con una doncella teniendo a un niño en su regazo y adorado por tres pastores, por tres seres que vienen a adorarlo, rodeado de pastores. ¿Coincidencia? No coincidencia. Esta parte de este cubo perfecto que era el altar de los mitraicos es el que daba al oriente cuando nacía para el hemisferio norte el invierno. En el día más corto del año de ellos. Es posible, como no se sabe la fecha histórica del nacimiento de Jesús, pues se supone que puede haber sido en marzo, de marzo a agosto, no hay una fecha. ¿Qué celebran los cristianos? El 25 de diciembre, entonces. El nacimiento del sol Invictus. Y esto, el fijar esta fecha como el nacimiento de Jesús, fue fijado 850 años después de su nacimiento. Según dice la señora Pesan en esta obra que nombré antes, esta fecha la fijó el Papa Julio I en el año 857. ¿Y por qué fijaron esta fecha? Era la época en que las grandes religiones de misterios convivían en Roma pacíficamente con el nacimiento de la nueva fe. Y muchos cristianos querían saber la fecha histórica del nacimiento de Jesús y obviamente recurrían al Papa Julio I, que él la fijara. Él no podía fijarla, carecía de los medios. Entonces dijo, ¿qué están celebrando los mitraicos en este momento? Se le respondió, la fiesta de las brumarias, el nacimiento del sol como un niño desvalido en medio de las brumas. De ahí venía el nombre que se daba a esta festividad, las brumarias, porque ellos están celebrando el nacimiento del sol invicto. Para los mitraicos,
el sol que nacía de una virgen en el día más corto, recorría las 4 estaciones, y es fácil deducir qué hacía cuando recorría las 4 estaciones una cruz, yendo de un solsticio a un equinoccio, de un equinoccio a otro solsticio, de ese solsticio al otro equinoccio. Y por lo tanto era la crucifixión de la vida en la materia que ellos conmemoraban. Así que entonces dijeron, bueno, si para los mitraicos, dijo el Papa Julio I, Mirra es como un sol, digamos que Cristo para nosotros también es un sol, fijemos este día que ellos están celebrando el nacimiento de ese sol invicto. Y ese año, del 857, en el hemisferio norte, en la prelación, porque cada 7 años hay minutos de variación, el solsticio cayó el día más corto en la medianoche del 24 de diciembre. Esto es algo fantástico de ver los grandes misterios religiosos bajo esta óptica. Y evidentemente este fue un fenómeno con el que se encontraron los romanos de aquel entonces. Se dice para algunos historiadores que los romanos tenían un complejo, que ellos siempre se encontraban, cuando dominaban militarmente a través de su extraordinaria y famosa maquinaria militar, a los pueblos que anexaban, que eran siempre muy evolucionados y mucho más estudiosos que ellos. Así les pasó con los griegos. Se decía en aquel entonces que para una familia patricia en Roma no había orgullo más grande que tener un filósofo griego instruyendo a sus hijos. Así les pasó con Egipto, con los grandes misterios egipcios. Así le ocurrió con Persia, con los Metatreum. Por eso llevaron todos esos misterios al mismo foro central de Roma. Y se dice que en Roma había templos de Isis mucho más grandes que en la misma Tebas, o que en los Metatreum que había en Roma eran mucho más grandes que los que había en la capital de Persia. Pero ¿quién realmente ellos se sentían azorados y asombrados? Eran por los misterios que transmitían estas civilizaciones. Ellos sabían que viendo y observando y cómo llegaron a sus recintos las leyendas, alegorías y mitos antiguos y símbolos, que estaban ante un fenómeno de que ellos no lo podían producir, sino que eran herederos. ¿Herederos de quién y de quiénes? Y acá nos encontramos con el fenómeno de los grandes maestros constructores, los que trajeron las religiones al mundo. Constructor, ¿por qué? En la leyenda que Elena Blavatsky presenta, tanto en la Doctrina Secreta, su obra magna, como en su gran obra, sobre todo de símbolos y símbolos, ella habla sobre la construcción simbólica del templo del rey Salomón. Ella, como es su costumbre, dice las cosas a medias y nos da la posibilidad. ¿Fue símbolo o leyenda o no lo fue? Porque inmediatamente da el nombre de los constructores mandados a llamar por el rey Salomón de ese templo. Y el principal de ellos, que ella le da el nombre de Irán Abid. Bueno, se supone que Irán Abid era un gran maestro constructor, de acuerdo a lo que ella dice, porque
no iba a picar piedras ni a poner argamasa en la construcción del templo, sino que transmitía enseñanzas. De ahí el nombre de constructor. Quizás tenga otras connotaciones, pero que no es el caso ahora que las veamos. Pero esta figura del maestro constructor responde a otras figuras más grandes. Y como decía otro gran pensador teosófico, el doctor Jinarajadasa, al hablar de los maestros constructores, que son los maestros fundadores de las religiones, porque él dice que el fundar una nueva religión para una civilización es como levantar un gran templo sagrado. Y ahí la connotación y el remedio de la construcción del templo del rey Salomón. Con todos los elementos simbólicos que eso presupone. Porque los constructores de ese templo se supone que a cada elemento de la construcción le daban un carácter simbólico y de una enseñanza. Mitos, leyendas y alegorías que lo va a tomar después modernamente la francmasonería. Y los va a transmitir como enseñanzas místicas. Según Jinarajadasa, estos maestros constructores tampoco aparecen al azar, ni vienen como un arbitrio o capricho de la historia. Responden a algo mucho más elevado, que es la gran asociación de seres perfectos que dirige los destinos y evolución en todo el planeta. Quienes, entre una de sus tareas formidables, es la de adecuar la única enseñanza que existe a un nuevo sistema racial y convertirlo en una nueva enseñanza o presentación. Por lo tanto, como decía Annie Besant y vimos al principio, estos grandes maestros que trajeron las nuevas enseñanzas a la humanidad, desde épocas pretéritas hasta las que conocemos, y ahí entonces encontramos a Buda, a Cristo, a Krishna, a Mahoma, a Mahavira, a Lao Tse. Y con ellos se termina esa larga historia de seres sagrados que son los maestros constructores de la humanidad. No, seguramente esos grandes maestros constructores de Atlantis, y vaya a saber a dónde podemos llegar con nuestra capacidad en la niebla de los tiempos, que también trajeron sistemas religiosos para esas humanidades pretéritas. Y voy a terminar con esto, que hay una hermosa leyenda, una hermosísima leyenda, que a alguien se le ocurrió ponerle música. Mejor dicho, son dos. Era leyenda del Grial, pero asociada a con quién lo custodiaba, que es la figura del caballero del siglo, el Schwanrichter, o lo que Ricardo Wagner compuso en su mística, quizás la más mística de todas sus obras, en Lohengrin. Y él ya tenía, evidentemente, vamos a ver por qué ahora, en mente la creación de Parsifal, porque entre Lohengrin y Parsifal, en la vida del compositor, pasaron años. En el medio está la inmensidad de la tetralogía, pero él ya tenía en mente, cuando él presenta en Lohengrin, lo que luego va a ser la historia del Grial o la leyenda del Grial, o en qué se va. Según el doctor Jinarajadasa, que fue un gran
investigador y amante del arte wagneriano, dice que este Caballero del Cisne y el mismo Lohengrin es la historia de estos maestros constructores. Los grandes maestros que traen las religiones al mundo. ¿Y por qué él dice un maestro que viene en un cisne? No, dice él, es que primero desciende en una paloma y luego vuelve en una paloma. La historia del Lohengrin es la historia en realidad de una mujer que ha sido engañada, Elsa de Brabante, y que su hermano ha sido embrujado por las artes nigromantes, y entonces los maestros constructores deciden enviar a alguien que los redima. Y entonces aparece la figura del Caballero del Cisne, que aparece de la nada en medio de un tumulto donde estaba Elsa, la bruja que los embruja, donde estaba el rey de ese momento. Su hermano ya había desaparecido porque estaba embrujado. Y él se presenta, el caballero Lohengrin, y le dice, y aquí está la clave, y por eso dice la viuda de Wagner, que desde que esta ópera se representó por primera vez en Bayreuth, hasta el día de hoy, dicen, no sé si todavía seguirá siendo así, Wagner pedía que no se aplaudiera. Terminaba la ópera, sobre todo el final, que es muy místico, y la gente se retiraba en total silencio. Bueno, como debería ser con todos los actos sagrados, la gente retirarse en silencio. Él le dice a Elsa de Brabante que él viene para redimirla y salvarla, pero debe casarse con él. Pero le pone como condición sine qua non que él jamás le pregunte su origen, de dónde viene y sobre todo su nombre. Se preparan los esponsales y la bruja incita a Elsa de Brabante, ¿cómo te vas a casar con alguien que lo desconoces, no sabes de dónde viene, cuál es su linaje? Y después de todos los esponsales, ya en la noche de boda, ella le pide al caballero que le diga su nombre. Y entra una gran amargura en Lohengrin y entonces reúne a todos y él le dice que él debe declarar ahora cuál es su nombre porque su esposa no cumplió su palabra y su promesa. Y voy a leer el final para que ustedes vean que el simbolismo que le da Gina Rajadas a esta ópera es que Elsa de Brabante es la humanidad embrujada y perdida, que el caballero del cisne que viene primero en una paloma trayendo la gran enseñanza que es la sabiduría antigua adaptada a una nueva presentación, luego se convierte en un cisne porque él debe adaptar su condición divina a la condición humana. Y luego de que él la redime, le revela su nombre, le dice su secreto, y el cisne se convierte en el hermano embrujado de Elsa de Brabante, y entonces una paloma viene y recoge al caballero que se pierde de donde él vive. Pero antes él va a cantar el aria final del Lohengrin, que lo voy a leer y con esto voy a terminar para el día de hoy, que es realmente enigmático y hermosísimo. Él dice así: en una tierra lejana, inaccesible para vosotros,
hay un castillo conocido como Montsalvat. En él hay un templo lleno de luz, lo más bello del mundo. En ese templo hay un cáliz de maravillosa bendición, el cual es vigilado como una santa reliquia, para que los hombres más puros pudieran guardarlo. Una hueste de ángeles lo trajo allí. Cada año, una paloma desciende de los cielos para reforzar su maravilloso poder. Se llama el Grial, y la fe más pura y más bendita se concede a través de él a la hermandad de caballeros. Aquel que es elegido para servir al Grial, se le otorga su poder sobrehumano. Las flechas del demonio se ven incapaces de atravesarle. Una vez que él lo ha visto, la sombra de la muerte lo abandona. Incluso aquel que es enviado por él a tierras lejanas como defensor de la virtud, no se verá privado de su santo poder, siempre que, como su caballero, permanezca allí sin que nadie le reconozca. La bendición del Grial es tan maravillosa que cuando se revela, rehúye a los no iniciados. Así pues, ningún hombre debe dudar del caballero, pues si es reconocido, tendrá que abandonarlo. Ahora oíd cómo recompenso la pregunta prohibida. Fui enviados a vosotros por el Grial. Mi padre Parsifal lleva su corona. Yo soy su caballero, me llamo Lohengrin. Así vemos que es como místicamente esos grandes caballeros constructores traen lo que desborda del cáliz, que es la sabiduría ancestral desde época inmemorial dada a la humanidad y que nosotros conocimos gracias a esa mujer sin par, Teosofía. Muchísimas gracias por el día de hoy. Si hay aportes o preguntas, podemos responderlas. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy bello todo. Ahí tenemos una mano levantada, me pareció ver. No. Sí, voy a habilitar. Martín, bien. Joaquín. Joaquín, voy a habilitar los micrófonos, así lo pueden abrir directamente. Ahí puedes levantar el micrófono, Joaquín. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Por lo menos, muy interesante. Muchas gracias por el tiempo brindado. Acá desde Ushuaia, Tierra del Fuego. La duda simplemente es una, muy claro todo, así que muchas dudas no hay. Pero como no escucho bien, el audio no escucho bien desde mi compu, la pregunta es, ¿cuál es el dios que dijo usted que está como cargando una carreta con trigos y uvas? Porque no escuché bien el nombre, me interesaba para después seguir investigando, o si usted tiene algo para recomendar respecto a eso que contó. Sí, esto aparece en los Metatreum, que eran los templos iniciáticos de los iniciados en los misterios de Mithra, y aparece porque tenían en su centro un altar que era un cubo cuadrado, montado encima de una plataforma que giraba. Y la cara que siempre miraba al oriente, donde se sentaba el que presidía las sesiones o ceremonias, era ni más ni menos que el solsticio o el equinoccio que estuviera en ese momento celebrándose. Cuando llegaba, que se celebraba la primavera, es cuando aparece la figura de Mithra convertido en un joven, en un carro,
rodeado de espigas de trigo y racimos de uva. Es un símbolo que luego aún lo va a tomar el cristianismo. Por lo tanto, estamos en medio de los misterios de Mithra. Y en realidad Mithra para ellos era su niño Dios. Y era también la divinidad sola. No sé si lo contesté. Y esto, bueno, lo puede investigar en muchas obras, en obras de nuestro ámbito, por ejemplo, de escritos de la doctora Besant en el cristianismo esotérico, de las 7 grandes religiones, o también escritos del señor, bueno, en los escritos de Madame Blavatsky, tanto en Isis sin velos como cuando ella habla sobre los misterios en algunos de los tomos de la doctrina secreta, y escritos del señor Littler en 2 obras que él trata sobre los misterios de Mithra, que dedica 2 capítulos completos, que se llama La vida oculta en la francmasonería y vislumbres de la historia masónica. Sobre todo en este último, él habla de qué eran los misterios de Mithra. Gracias, Joaquín. Perfecto, disculpe, ¿cómo se escribe Mithra? Disculpe la ignorancia, no escucho bien. M-I-T-H-R-A. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Alguna otra pregunta? Parece que por el momento no. Alicia, en el Zoom, en el Facebook, ¿hay alguna pregunta? No, hasta el momento no. Bien. Ahí hay una mano levantada, Jonathan. Adelante. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Nada, yo quería consultar algún libro que ustedes me puedan recomendar sobre iniciación, más que nada en el estudio de las religiones comparadas. Bueno, estos 2 libros que yo nombré recién, Vislumbres de Historia Masónica y La vida oculta en la francmasonería, del señor Littler, son muy interesantes porque él presenta los misterios masónicos desde la óptica iniciática, no iniciática de las escuelas de misterios. Y él va explicando cómo esta institución es un remedio de aquellos antiguos misterios o escuelas de misterios, que en definitiva fueron religiones, tal como tratamos de ver en las 4 grandes religiones de los misterios egipcios, que eran las 4 grandes religiones de ellos, ¿no? Bueno, en estas 4, precisamente, cada una de ellas estaba formada por iniciación. Bien. Ahí están escritos en el chat los títulos de los libros. Perfecto, gracias. Posiblemente haya otros libros de otros autores teosóficos y fuera del ámbito de los autores clásicos teosóficos. Obviamente, Isis sin velos está plagada de HPV, de alusiones a las escuelas de misterios como cadenas de iniciación. Bien, gracias.